Dos vagos divagando. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Amigos, muy buenos días desde México, muy buenas noches desde España. Soy Felo, está del otro lado del Atlántico, mi amigo Carlos Sarti, con quien vamos a seguir esta transmisión de Dos Vagos Divagando, pero antes, ya con esta época de frío por allá y por acá, recordarles que su participación y compartir nuestro contenido en las redes sociales nos va a ayudar a que el contenido sea más rico. Pero sin más, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo van las cosas? Ya no te voy a preguntar por España. Nada más quiero saber cómo estás tú. Con bastante frío, pero disfrutando el momento y con muchas ganas de hacer esta charla de hoy, ¿no? Ya tuvimos este tema de que hablamos de las cosas que son sobrevaloradas, en específico los libros. Y ahora tocamos algo que también nos gusta mucho, y no quiero decir que sobrevalorado, ahora que hablaremos de películas, se refiere a que no sean buenas. Hay una genialidad detrás de las cosas, pero con cierto ojo y con cierto callo quisiéramos hablar de las películas sobrevaloradas y de los que a nosotros nos parece, a nuestro criterio, algo que podría tener su justo valor y no estar allá en las nubes y en el Olimpo, ¿no crees? Sí, tal cual, o sea, bueno, de hecho creo que construye un poco sobre los comentarios que hemos recibido sobre los libros sobrevalorados, ¿no? Que mucha gente entendió de qué iba nuestro planteamiento, pero algunos no, y nos decían, bueno, pero hay que respetar, o sea, el trabajo de los escritores y el de los cineastas, por supuesto, y nosotros lo hacemos. Una película sobrevalorada o un libro sobrevalorado es una cuestión muy personal. Eso yo creo que hay que partir de esa base, ¿no? Y cada quien puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que nosotros digamos. Pero este es nuestro punto de vista. Y de hecho nosotros, y corrígeme si no es así, Felipe, no siempre estamos de acuerdo y probablemente hoy tampoco vamos a estar de acuerdo en un montón de cosas. No, y es probable que quien nos escuche diga lo mismo y caigamos, por lo cual ofrezco disculpas, en la arrogancia de, bueno, estos dos vagos, ¿por qué chingados nos van a decir ahorita qué está bien y qué está mal? Pero sin más, cuando tú quieres empezar a ver cine de culto, quieres empezar a ver un cine que no sea completamente Hollywood, siempre sale el tipo que te dice, no te puedes perder esta película, y ya no sé si sea para efectos de tu repertorio, de tu conversación, o porque la obra te va a enriquecer. Hay obras que enriquecen y hay obras que son famosas. Mismo caso con los libros. Hay libros que son bestsellers y hay películas que son ultra taquilleras por muchos factores, pero en el resultado no tienen tantas características para decir, ay, esta es la mejor película de todos los tiempos. Y ya sabes a cuál me refiero, Carlos, ¿no? Bueno, pero hay una cosa, creo que también, digo, antes de entrar de lleno a matar, ¿no? Creo que ahora somos un poco víctimas de los rankings de internet, ¿no? Todo el mundo hace rankings, ¿no? De las 100 mejores películas de todos los tiempos, sí, los 100... Y eso es, de nuevo, una cosa muy, qué sé yo, subjetiva. Pero bueno, dicho esto, yo creo que sí hay películas que son importantes y que marcaron una historia, y creo que hay gente que se siente incómodo por verlas en esas listas, del mismo modo que hay gente que se siente incómodo cuando los ponen en una lista de películas sobrevaloradas, como vamos a hacer ahora. Pero de nuevo, yo creo que para eso estábamos acá, para discutir, para poner sobre la mesa argumentos. Además, no es que vamos a lanzar películas al tacho diciendo es que a mí no me gusta, ¿no? Vamos a tratar de sostenerlo con nuestros puntos de vista, ¿no? Bueno, yo me voy a ir por un costado, yo tengo varias, por supuesto, pero yo me voy a ir por un costado que es muy personal, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que más me molesta de las películas que son consideradas muy exitosas, y que en algunos casos son consideradas casi películas de culto, es el tema de la cursilería. Es decir, a mí cuando una película
que es definitivamente una historia súper cursi y empalagosa, me dicen, no, pero es que es una obra maestra, la verdad a mí me molesta profundamente. Y yo, bueno, esta que voy a poner en la lista de como número 1 de películas sobrevaloradas, que para mí es la película más sobrevalorada de las que considero en mi lista, y que seguramente me van a odiar por eso, es Cinema Paradiso. Cinema Paradiso es esa película que todos amaron en los años 90, ¿no? Y lloraron y dijeron, ¡ay, qué hermosa película! Y que se conmovieron en el cine con la famosa super escena de los recortes de películas que había en la censura, que yo reconozco que es una muy linda escena, pero... para mí es Cinema Paradiso, y lo digo sin ningún tipo de prurito, es una telenovela venezolana o mexicana o filmada por un director italiano que es, así como su película, es extremadamente sobrevalorada. Giuseppe Tornatore para mí es un cineasta que filmó un montón de telenovelas con un tono melancólico, cursi y edulcorado, y logró un éxito apabullante de gente que pensaba que estaba viendo obras maestras europeas con un cine bastante mediocre, francamente. Digo, no solamente que es cursi, además me parece que tiene otros problemas, específicamente Cinema Paradiso. Digo, que me parece que tiene muy malas actuaciones, que tiene un guión flojo, personajes sumamente artificiales, una historia ridícula, pero bueno, como comprenderán, no es mi película favorita, ¿no? Pero sobre todo ahora, lo que más tienes los recursos para hacerla muy empalagosa. No es nada más la historia, es qué recursos. Voy a poner un niño actor tierno, y después lo voy a ver ya en su madurez, que el niño que veía películas con Alfredo y que se quedó ciego y la chingada, ahora es el gran director que regresa a su pueblo con una melancolía empalagosa. Pero que yo te digo, esa historia, si tú me la cuentas de una manera un poco más sobria, me parece que podría haber sido, pero está contada en tono de telenovela, realmente. Es un poco la versión moderna de Marcelino Pan y Vino, ¿no? Y es ese tipo de cosas creo que quiso reconstruir un poco el esquema del neorrealismo italiano, que hizo grandes películas con ese tono así un poco melancólico, pero sin el talento que tenían los directores neorrealistas de esa época, ¿no? Entonces... No, de hecho tiene los recursos de los 90s, donde te ponen una figura bellísima de un príncipe que se enamora de esta chica, pero en unos pueblos hermosos italianos, y además... Yo creo que el cine tiene, y lo insistiré, tiene varias funciones, y aquí, en el momento que el director se quiere poner educativo, se quiere poner dando mensajes de no veas atrás, sal adelante, triunfa, ahí es donde se equivoca, porque no hay, salvo las telenovelas que tú sabes que siempre tienen un personaje antagónico, el único personaje antagónico es una censura muy débil, una censura que lo que más censuraba era las escenas de la gente besuqueándose, pero no hay un verdadero drama, no hay un clímax, no hay una sensación. No, el desamor, digamos que ¿no? Lo que él plantea es la pérdida del amor y la pérdida de la belleza del mundo infantil, pero todo está hecho a través de un sentimentalismo muy fácil, ¿no? Y creo que en los 90 siempre tenían la musiquita como ese recurso. Pero aparte, que ahí es donde... ¿Qué es el músico famoso, el que hemos mencionado? Diseño, ¿no? Porque es la única que le faltaba. Él ya había hecho otras películas magníficas y aquí se vuelve melodioso, se vuelve pegajoso. Es Ennio Morricone. Ennio Morricone ha hecho cosas maravillosas y ha hecho, bueno, a ver, no es que la música sea mala, lo que pasa es que la música acompaña a una cosa extremadamente edulcorada. Y ahora, yo sé que hay un montón de gente
que disfrutó esta película. Y, o sea, mi papá podría decir que la película de Cinema Paradiso es una película equiparable a cualquier película de Fellini. Pero en realidad es un recurso muy, es un comentario muy arrebatado, es que ahí, tomando en si cuenta tú comparas, por ejemplo, es que Fellini hizo algo parecido, pero bien hecho, que es, ¿cómo se llama? Amarcord. No sé si tú la viste. Que Amarcord sí. Es una frase, una palabra italiana que en realidad es una frase, porque está hecho en dialecto, que significa yo me recuerdo, o sea, yo me recuerdo, que son los recuerdos de la infancia de Fellini, pero está hecho con no solo con el humor negro, sino el sarcasmo de Fellini, y es una historia que tiene muchas cosas en común, que se hizo mucho antes de Cinema Paradiso, pero es una buena película. Ahora, dicho esto, yo no estoy quitándole valor a las personas que disfrutaron Cinema Paradiso. A mí me parece válido. Yo lo que pasa es que fui a verla y reconozco que la vi una sola vez en la vida porque no me dio el estómago para verla más. La vi en el cine cuando se estrenó, en un momento donde todo el mundo hablaba maravillas de esta película, que decía era el renacimiento del cine italiano y bla, 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 bla. Y la fui a ver y me llevé un dolor de estómago impresionante. Y luego he leído miles de artículos que se han escrito sobre el trabajo de Tornatore en esta película. Y bueno, luego vi otras películas de Tornatore que en realidad me comprobaron, justamente me reafirmaron en esta posición, que es un director bastante mediocre, que se basa mucho en un exceso de emocionalidad, que es muy manipulador, digamos. Ahora, te voy a decir que cuando manipulas, que es lo que acabas de decir, ahí es donde empieza el director a equivocarse, ¿no? Ahí es donde empieza a querer controlar una visión y trastornar una realidad, porque tampoco creo que haya funcionado el cine, ¿no? Yo creo que es válido que tú hagas... todo el buen cine tiene algún acto de manipulación, pero está hecho con cierta elegancia. Cuando tú utilizas golpes bajos y un poco de mecanismo barato, que me parece que es en este caso simplista, para generar un efecto, me parece que el resultado no es bueno. Pero bueno, digo, de nuevo, es una peli engañosa, sí. Yo aquí soy el raro, porque la mayoría de la gente dice que es una maravilla de película. Para mí es probablemente una de las películas más sobrevaloradas de la historia del cine, y para mí el resultado es una película muy mala, pero bueno. Ahora, de hecho, hay varios factores para que hubiera sido así de sobrevalorada. El primero es el reparto, ¿no? Creo que cuando pones un personaje como Marco Leonardi, ¿no? Guapísimo, que después lo vieras incluso en la mexicana de Como agua para chocolate, ¿no? O tienes este niño que era una cosa simpática, Salvatore Caccio. El niño es muy simpático. Igual ¿no? El trabajo del Salvatore adulto a mí me parece malísimo. Hay una escena que me recuerdo de él en la cama, que está como evocando a la chica. Digo, es que no le creo nada. Que definitivamente es un muy buen actor es el viejo. El viejo es Philippe Noiret, el que sale de Alfredo, es un genio que trae unos lentes como los tuyos y tiene una personalidad. Él es la película. Es que al final la película es ese momento, en el momento en el cine, los recortes, y ya está. O sea, el resto no lo puedes tirar a la basura. Es decir, es una cosa... es una película que creo que cuenta una historia que pudo haber sido buena, de calidad, y contar una historia válida, y cayó en una serie de sentimentalismos y digamos recursos muy, muy baratos, ¿no? Que me pasa un poco también con una película de más o menos de esa época, que es La vida es bella también. No, esa no la soporto. Yo no la soporto. Bueno, ahí está, pero es que para mí ese es el exceso, porque ahí el exceso de este tipo, de Benigni, que para mí es un grandísimo actor. Benigni es un... Sí.
Pero me parece que ahí está llevado a un extremo y va también entre la cursilería y el exceso, porque la historia que cuenta es de una tristeza abrumadora, y uno no sabe si abochornarse o llorar, ¿no? A mí lo que me pasó más con esa película es que me abochorné, o sea, me dio vergüenza ajena. Entonces, a ver, ese es un caso también de película sobrevalorada. A mí me parece más Cinema Paradiso porque esa película es muy manipuladora, La vida es bella, extremadamente manipuladora, pero me parece que anda por otro andarivel, ¿no? Pero bueno, podríamos ponerlas juntas, ¿no? No, bueno, te voy a poner también de Giuseppe Tornatore una película que sí me gustó por otras razones, que en México le decían Todos estamos bien, también es de Tornatore, Stano tutti bene, donde ya es la vida, creo que después la hizo Robert De Niro, pero es la vida de un Marcello Mastroianni que va a buscar a todos sus hijos y se da cuenta de la realidad. No sé si la viste. Creo que la vi, pero la verdad no la recuerdo. Y después hicieron la versión, como suele hacerse, la versión pasteurizada, con Robert De Niro haciendo lo mismo, visitando a sus hijos y dándose cuenta de que son un desmadre, y tristemente hay ahí un caso de suicidio por depresión, pero creo que los recursos, lo que era, es que también hay que entender que Italia en los 90s era ese mundo donde el diseño, el cine, las cosas que funcionaban tenían muchísima plataforma, ¿no? Había muchísimo momento para que todos estuviéramos en el mundo Benetton, en el mundo Italia, el diseño, el minimalismo, esos peinados. Creo que ahí pasa tristemente Cinema Paradiso y se queda en la parte cursi, en la parte que coincido contigo en esta ocasión, la pone en el número 1 de las pelis que todo el mundo ha visto, todo el mundo tiene que ver, pero que después va a decir uchi, ¿no? Sí. Qué cantidad de miel que hay ahí. Pero bueno, seguramente por esto me van a odiar, porque yo reconozco que hay un montón de gente a la que le he comentado esto en vivo y en directo y me han dicho, pero ¿cómo puedes decir eso, no? Sí, y que tú me lo has dicho desde que tengo uso de razón, si alguna vez platicamos, a lo mejor está sobrevalorada y a lo mejor tocamos el tema rápidamente, pero a mí me encanta la película de The West Side Story y yo sé tu opinión alrededor de ella. O sea, yo veo esa película y digo, puta, es un musical, tiene toda la onda, están mal maquillados, es empalagosa, es cursi, pero la veo todavía mejor, ¿no? No, pero a ver, ahí me pasa otra cosa. Yo tengo un problema con los musicales, ¿entiendes? A mí me cuestan mucho los musicales. Entonces, a ver, a mí me encanta la música de Gershwin, que es la de West Side Story, pero ¿qué pasa? Me cuesta mucho digerir musicales y aún así me he bancado algunos y por ejemplo, creo que por primera vez en mucho tiempo este año vi los dos clásicos de Gene Kelly, Un americano en París y Cantando bajo la lluvia, con lo cual Fred Astaire, claro. No, Fred Astaire no, Gene Kelly. Fred Astaire es más viejo. Y con lo cual evidentemente me estoy poniendo viejo, ¿no? Porque si vi esas películas que le encantaban a mi papá, y reconozco que tienen sus cosas, ¿no? Lo que pasa es que la verdad me cuestan mucho los musicales, ¿no? No, pero bueno, hay una película que la gente puede alucinar. Yo la he visto solamente 2 veces, pensando que no la iba a ver por segunda vez, que es la de Lars von Trier, que se llama Dancer in the Dark, donde sale Björk en una historia terrible. Es un musical. He visto Chicago, he visto películas que son como incluso La La Land, de la que también podemos hablar, pero son películas que ya el factor música le quitan todo el sentido de lo que debería de ser el cine, en mi opinión, ¿no? A mí Lars von Trier, por ejemplo, es un director que detesto particularmente. Así que yo no, o sea, intenté ver la de York. Mira que me gusta York, pero la verdad no, o sea, es que no me.
Y de hecho, en esa película la gente, los intelectuales de izquierda que nos metemos a esas salas de cine de arte, estábamos jadeando del pinche dolor, del sufrimiento, del llanto, de la crueldad. Y es un musical. O sea, el recurso de ser musical, dices, es un recurso claramente. A lo mejor como en La vida es bella, el tener un personaje medio bobo para tranquilizar una realidad, ¿no? Y creo que ya cuando a una película le tienes que poner este anestésico es porque no tienes el valor de decir las cosas como fueron, ¿no? Sean películas de la guerra o sean películas existenciales o de crueldad. Hay algo de eso, probablemente. Pero bueno, ya que tocaste el botón de Lars von Trier, no puedo dejar de sacar una que particularmente a mí me resulta irritante y muy sobrevalorada, que es Dogville, que seguramente la viste. Sí. O sea, no soy fan, pero conozco la historia de Lars von Trier, sé también sus historias, su Dogma 95, sus historias pretenciosas, el venir de allá, pero eso sí está en un terreno del cine de culto, que claro, lo primero que te van a decir es, ¿ya viste películas de Lars von Trier? Y tú te vas a dar cuenta de si te gusta. Yo te voy a decir, a mí me parece el colmo de la petulancia, esa Dogville que te pone en un escenario, es casi que la filman en una cancha de básquet, donde en el piso rayan las posiciones de las casas con tiza y son todos actores que se mueven adentro. ¿Tú viste esa película? Es que yo no lo puedo creer. O sea, es una cosa. Hay otras que son también empalagosas. Hay películas como Melancolía o historias que dices, no puedes. En Dogville, sin mal no recuerdo, aparece esta Nicole Kidman. Nicole Kidman, claro. Nicole Kidman, que la violan en un pueblo. La historia es una historia teatral, pero con las actuaciones no son malas. Ella está muy bien y hay otros actores que están bien, pero la película es insufrible porque no es cine. Para mí eso no es cine. Entonces es una puesta de escena teatral filmada con una cámara que se mueve a través de los actores en un espacio, no sé. Es un caso muy diferente al que hablamos de Cinema Paradiso, ¿no? Que Cinema Paradiso, claramente el problema es la cursilería. Este no es la cursilería, sino me parece que es el ser tan pretencioso de quererme vender una cosa que para mí no es cine diciendo que es una película. Digo, esto es como que un grupo de teatro experimental haya armado una obra y haya venido un tipo con una cámara de 35 milímetros y la haya filmado, ¿entiendes? La verdad... Tiene una razón de ser. En esa época, junto con Thomas Vinterberg, el que hiciera una película muy buena, que es la de Una ronda más, hicieron una cosa que se llama el Dogma 95, donde tienen ciertas nuevas reglas de cine y que es complicado entender, que tiene que ser la luz natural, que tiene que pero esto va más allá de lo que plantea el reglamento de Dogma. Esto es, y aquí rompemos las barreras de los límites físicos. O sea, no me jodas, digo, de verdad es una tomadera de pelo. Esa película, o sea, sé que también habrá unos cuantos que me van a odiar y que me dirán de todo, pero para mí es una tomadera de pelo. Y en general, toda la obra de Lars von Trier me parece que va por ese camino. O sea, yo te recomendaría, si tienes ganas de... Ninfomaniac. Sí, esa es terrible, Ninfomaniac y todo eso, ¿no? Bueno, por eso, olvídate. Yo te diría, sé que podemos acabar con Lars von Trier, que no es el caso, pero échate una vuelta a una película que se llama Los Idiotas y que parece un performance. Esa es la francesa, ¿no? Sí, es una película también del Dogma que lo que trata de explicar es qué pasaría si nosotros actuáramos en la vida como idiotas, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera y engañar a toda una comunidad alrededor de que lo que hacemos es arbitrario? Pero es muy interesante si te interesa ver lo de Dogma. No, pero mira, no deja de estar esa yo no la he visto, reconozco, porque yo vi una que no es de Lars von Trier, es de otro director, que es la que se llama La Celebración, que es de Vinterberg, claro, que es el amigo con el que hizo el Dogma.
pero ahí, para mí, esa película es muy buena y está súper bien actuada. Y a ver, es un dramón, bueno. un dramón de aquello, pero digamos que el uso de, digamos, las reglas del dogma están en su medida justa. Bueno, qué sé yo. Aquí bueno, ahora de todo. Entonces, ¿no? Yo hasta ahora soy yo el que está ahí poniendo la cabeza en la guillotina, nada más. No, yo creo que ahorita me toca ponerla, ni siquiera me van a decir, oye, buenas tardes, ojalá que no se vayan, denme 2 minutos para contarles, pero una película o una saga sobrevalorada, desde luego, hay 2 de las que puedo hablar. De la primera va a ser del Padrino. Y la saga del Padrino a mí me parece que es una historia que de Mario Puzo va en decadencia. Es decir, de una película que es buena, la primera, que sí podría ser una buena historia, salvo las actuaciones sobrevaloradas, salvo la estigmatización de Al Pacino, salvo Marlon Brando. Yo creo que ni ellos son los buenos en la cinta, ni tampoco la segunda salió tan buena. Es decir, si la primera saca 8, la segunda saca 6, pero la tercera es vomitiva, es completamente complaciente, es como una historia, pero creo que alrededor del Padrino hay muchas cosas a favor. Es decir, tenía una buena mezcla de ingredientes para hacer una cosa fenomenal, y se le va al carajo, se le va completamente a otro nivel. ¿Por qué creo que El Padrino es sobrevalorada? Primero porque toda la cuestión mediática alrededor de la cultura italoamericana me parece muy una redención a huevo, ¿no? Muy nosotros los italianos, la mafia, tenemos el control porque el gobierno lo manipulamos. Cosa que vivimos en Latinoamérica, el control de los países lo maneja el crimen. Pero creo que es también empalagosa, también cursi, también fastuosa, también de escenas de parlamentos muy clichés. No sé si es buena, bueno, pero sobrevalorada, ¿no? Yo coincido en la tercera. La tercera me parece que es una mala película. Ya ahí que creo que la diferencia fundamental es el guión. El guión de la tercera ya es como que estiraron la historia, le metieron el ingrediente con la iglesia, que es muy dado vuelta, y trataron de conectarlo con los acontecimientos que habían pasado con los crímenes y la corrupción del Banco Ambrosiano, la muerte de Juan Pablo I y toda esa cosa, ¿no? Que me parece que ahí ya se desbarranca todo lo que es la saga de los Corleone. Pero no, y el Al Pacino, que era una persona normal, en la segunda ya es un hombre serio, de cara dura, y en la tercera ya es un gran bailarín, en la tercera ya es el hombre alegría, y es el hombre del peinado levantado. Sí, no, desde luego Andy García lo quieres matar, ¿no? Yo creo que ahí, más que a mí, la verdad, Al Pacino me gusta mucho como actor, y yo creo que hizo un grandísimo trabajo, incluso en la tercera, pero me parece que lo que lo mata es el guión. El guión de la tercera es muy malo, es muy flojo, y todo lo que es el personaje de el latino, de Andy García. Andy García, ese cubanazo que tenía guaguancó, ajá. Que no me parece que esté mal. El romance que tiene con Sofía con la hija de Coppola. O sea, acá está la hija de Coppola, que es malísima como actriz. Fue buena directora, hizo un par de películas muy buenas, pero como actriz es una estaca, ¿no? Es un pedazo de madera. Es inexpresiva, así completamente. Bueno, entonces creo que pasa eso también. Es que ahí hay muchas cosas. Yo creo que Coppola es un director que entró en una decadencia, entró en barrena. Ese sí que para mí se decayó un montón. Pero ahora, que me digas que la primera y la segunda están sobrevaloradas, yo ahí no estoy para nada de acuerdo. O sea, me parece que son unos peliculones. Y me parece que lo que tú dices de la historia de la mafia es que era una cosa muy importante. O sea, no te olvides que hay
bastantes evidencias de que la mafia está detrás de la muerte de Kennedy, por ejemplo. La mafia estaba metido en montones de cosas. Es un elemento clave en la historia americana, digamos que en la mitad del siglo XX. Entonces, la historia de los Corleone no era simplemente un grupito que anda. A mí me parece que es buena el haber tomado ese punto, y además que sentó las bases para, pues digamos, todas las demás historias que desarrollaron Scorsese, y Palma, y todo están basados un poco en la escuela que creó El Padrino, ¿no? Entonces... Ahora, en El Padrino yo te voy a decir que para mí el personaje, de los personajes que más me llama la atención, es el de Santino. Te confieso que en algún momento a mi hijo Emilio yo pensé ponerle Santino. Mariana me mandó a la chingada, pero la idea de decir, oye, estoy con Mariana, estoy con Mariana. Entonces decirle Sonny a un hijo, pero creo que James Caan es el verdadero personaje. Creo que la historia está muy alrededor de Don Corleone y el sufrimiento, pero James Caan es el verdadero actor. Está bien, bueno, no sé, a mí el momento, o sea, el arco de transformación de Al Pacino, del niño mimado, viste, que lo había, héroe de guerra, al momento donde entra a ese barcito italiano y le pega un tiro en la cabeza a cada uno, al policía y al otro, a mí me parece que es epopéyico. Y a mí Marlon Brando me parece genial. Pero no por su actuación. Nuevamente, la manera de contar la historia es fenomenal. La manera de contarla es increíble, ¿no? Pero la actuación está muy bien. Yo no le veo problema a la actuación de Al Pacino. A mí me gusta. Sin decirte que es epopéyica, para mí me parece que la única actuación que a mí me parece que es desbordante ahí, para mí, es la de Marlon Brando. Y en algunos momentos, no en todos, por ejemplo, para mí el gran momento, y que es una escena espectacular del Padrino, es el momento al comienzo, cuando es ¿cómo se llama? La boda de la hija, que van todos a rendirle pleitesía en la oficina al Padrino, y está ahí con este otro, con Robert Duvall, y Robert Duvall también. Robert Duvall creo que hace un papelazo increíble. Robert Duvall es el otro personaje, y la hermana de este Ford Coppola, que es Talia Shire, y que también tiene un papel alucinante. Pero por eso, esa mujer, el arco de ella es peor que el de Michael Corleone, ¿no? Ese sí es de la niña boba que se casa con este baboso que medio abusinillo. Por eso ahí la vieja se convierte... La historia es un... Fíjate, y es una historia recontradramática, pero está tan bien contada, y yo te digo, después de haber indagado un poco en las historias, lo que es la historia de cómo Coppola hacía las películas, que era medio desordenado y cochambroso, ¿no? Es medio un milagro, porque si ves también cómo hizo Apocalypse Now, con todos los problemas que tuvo, él se metió en estos proyectos tan ambiciosos, pero a veces parecía que no iba a dar pie con bola, ¿no? Y ahí se llevó a Robert Duvall en Apocalypse Now, y creo que sí te habla de una actuación alucinante también, ¿no? También, bueno, a mí el momento ese maravilloso de huele la gasolina, el olor del napal huele a victoria, esa parte del coronel Kilgore es maravillosa. Bueno, para mí, fíjate, aunque no es un director al que ahora le reconozca una carrera espectacular, dos de mis películas favoritas, que son El Padrino y Apocalypse Now, son de Coppola, ¿no? Bueno, y La Conversación, que también es un peliculón, ¿no? Pero por eso, ahí, en esta no estoy de acuerdo con la tercera. La tercera, estoy de acuerdo que es muy mala, es una película que no está a la altura ni remotamente de... Y bueno, la escena final, esa cuando Al Pacino se ahoga de llanto bajando de la ópera. Sí, o sea, que entiendo que es un momento terrible del que no hay forma, o sea, que la muerte de un hijo es, pero me parece que no,
la película no está bien. La película no está sí, bien. La tercera no merece un segundo más de análisis, pero la segunda... Y la segunda que es una historia que me parece que tiene momentos muy buenos, no es pareja. Yo coincido en que hay como saltos. La parte del flashback no está tan, aunque a mí me gusta como lo hace Robert De Niro, el momento donde mata a toda la negociación y el asesinato del matón del barrio que Don Panucci, Don Panucci vestido de blanco con una capa, con una dentadura postiza. Esas son cosas que después decían que el balazo, que la bombilla era algo que no estaba contemplado que se arreglara. Hay mucho alrededor, pero cuando llegas a la cinta 2 ya nada más estás hablando de esa sensación de híjole, pues Cuba, ahora vamos a explicarles cómo era Cuba, ahora vamos a acabar con Fredo, ahora vamos a decir cómo nos repartimos el terreno. Ya es una fanfarronería que en mi opinión es bastante más un documental, los juicios, las broncas, las mañas con la política que lo que te compro es que la segunda es demasiado larga, en todo caso. Yo ahí y exagerada, es un poquito exagerada, un poquito teatral. Creo que hay unos temas en los que puede ser no sé, pecado. Es teatral, sí, es teatral, pero bueno, es ya la parte donde él es un magnate, ahí es donde Corleone, o sea, el Michael dejó de ser simplemente un mafioso y pasa a ser un magnate y quiere limpiarse a través de los casinos, entonces, qué sé yo. Y hay alguna historia en la que también se dice que le mete una cachetada a esta Diane Keaton que sí fue verdadera, y hay algunas cosas que todas todavía siguen siendo de un personaje tímido y que de repente se volvió en el hombre más malo de la tierra, ¿no? Sí, el cachetazo que le pega a Diane Keaton es monumental. Es una cosa impresionante. Bueno, pero eso es muy de esa escuela actoral que trata de hacer las cosas reales y la sorpresa y qué sé yo, no sé. Yo no siempre estoy muy de acuerdo con esa escuela, pero bueno. Bueno, lánzate otra. Por eso, nada más, en esos flashbacks, a mí sé que tiene mucha personalidad, que tiene muchas cosas. Robert De Niro no me parece el personaje. Él también iba a ser en la número 1 el personaje de Santino, del cual hablamos. Pero creo que, salvo su perfil, su belleza, su estilo, no me parece ahí que sea un gran actor. Esa juventud de Vito Corleone tampoco me parece que sea tan real, ¿no? Yo lo creo. Pero bueno, eso puede ser. O sea, a mí es una película que me gusta. Yo no creo que esté... Tal vez está a veces por encima de sus posibilidades, puede ser un poquito. La primera me parece monumental. Pero bueno, no tenemos por qué estar del todo de acuerdo, o sea, qué sé yo. Pues te toca, Carlos. Yo ya dijiste cinema, ya puse El Padrino. ¿Qué otra crees que esté sobrevalorada? Bueno, para empezar. Me voy a meter con un director mexicano. Que ganó el Oscar con esta película. Y para Ojalá mí, que no digas Alejandro González Iñárritu, ¿no? No, González Iñárritu, fíjate que también le han dicho, a él le dijeron que su película con la que ganó el Oscar, la del Amores Perros. No, Amores Perros no, con la de Birdman. De Birdman han dicho que es muy a mí me gustó, fíjate, esa película. Me encanta. Pero hay un montón de gente que la detestó y que dicen que, bueno, que no merecía ganar. No, yo me refiero... Voy a empezar con una, porque tengo 2 de directores mexicanos en mi ranking, ojo. Bueno, acuérdate que son 3. Ahora les llaman Los Tres Amigos, como haciendo referencia a esa película de José Carioca y el Pato Donald. Pero me vas a hablar entonces del tapatío, que tú podrías ser él en cuanto a conocimientos y volumen. Bueno, no voy a tanto, pero sí, me refiero, voy a empezar con La Forma del Agua, que bueno, todo el mundo la conoce, no necesito
que ganó un montón de Óscares esa película, ¿no? O sea, y creo que, si no me equivoco, ganó la película al Óscar a mejor película, mejor dirección, ¿no? O corrígeme pues si no. Es una película que de alguna manera ahorita te digo, ganó la mejor película en el 17, cuando estaba el boom, así como el boom latinoamericano, teníamos el boom de los directores, el Cuarón, el Iñárritu, el gordo este. Pero la idea es, a mí me gusta mucho la forma del agua. Me gusta mucho, entiendo por qué podría o no gustar. Creo que tiene una estética que para mí es fenomenal, que me recuerda mucho a películas como Delicatessen. Puedo entender algunas cosas en Palago. La estética que es copiada de Delicatessen y de el director francés, del cual ya hablamos, que no me recuerdo el nombre ahora, me parece muy linda. O sea, no la reconozco. A ver, yo no tengo, en cuanto a lo que es la dirección de arte y la fotografía, yo a Del Toro no tengo nada que reprocharle, o sea, y de hecho el tipo es un muy buen director, o sea, no confundamos. Ahora, me parece que lo que construyó es una cursilada de un poco al estilo del Cinema Paradiso, con unos personajes que me parece que están recontra sobreactuados y una historia que a mí me decepcionó totalmente. Digo, de nuevo, es una historia que parece una telenovela de personajes que podrías haber sacado. La chica sola, abandonada, que se enamora de un monstruo, ¿no? O sea, es una Bella y la Bestia versión Guillermo del Toro. Claro, ¿no? Pero me parece de nuevo muy fácil, todo muy fácil, muy bellamente filmado, utilizando recursos incluso algunas ideas que uno ya ha visto, pero eso no está mal, porque como ya hablamos de Tarantino, a ver, robar cosas de otras películas no es que está prohibido, eso está bien, digo, es válido, pero me parece que es una película que, a mi modo de ver, yo no la disfruté porque nunca me pude salir de la postura de esto ya lo he visto, esto es muy cursi, ¿entiendes? Cuando no te logras meter en la película, a mí me pasó eso. Yo nunca logré. Lo que pasa con Guillermo del Toro, me parece que es de los tres amigos el que sí ha incursionado en la cuestión fantástica. A mí me gusta mucho, por ejemplo, El laberinto del fauno, y que fue desde lo macabro, el hablar de guerra, alguna cuestión. Pero él ya había hecho en México cosas en principios de los 90, donde hablaba una cosa que se llamaba La Hora Marcada, y eran episodios en televisión donde había algo de suspenso y había ese misterio y esos lugares donde ocurren cosas que siempre terminan en la cuestión fantástica. Él quiso después hacer un Pinocho, que yo dije, Dios mío, no puedo más. Pero creo que la narrativa de Guillermo del Toro está más sobre la parte formal que sobre la parte de la historia. Si ahí coincidiéramos. Coincido en que también La forma del agua puede ser cursi, pero a mí me parece que es una peli contada de una manera distinta a nivel los recursos, pero la historia claramente es predecible, ¿no? Si sabes que la historia es, ¿no?, recontra predecible. A ver, yo he disfrutado algunas, fíjate, de las que yo he visto de él, yo lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. A mí me gustó mucho una que hizo hace mucho tiempo, en el 2001, que es El espinazo del diablo. Bueno, ajá. Esa película a mí me gustó. Y bueno, después, con sus diferencias, Hellboy, por ejemplo, me pareció una película interesante. Es una película más comercial, pero ya cuando el laberinto del fauno, que está bien hecha, pero de nuevo, es una película muy cursi. También me parece que no lo ayudaron las actuaciones. Para mí la película está súper sobreactuada. Eso me pasa un poco con los actores españoles, que no lo sentí en El espinazo del diablo, pero me parece que en El laberinto del fauno, a ver, hay como una escuela de actuación
española que a veces se sale un poco de la vaina, ¿no? A mí... Creo que ahí sí coincido. Hay una parte en la que, bueno, ahora discrepemos de una u otra, pero creo que así como Coppola o Scorsese han hecho cosas muy buenas, creo que esa ambición por seguir contando la misma y el seguir en sí, por eso la ola es lo que hace que la caguen. Pero ojo, es válido. A mí me parece interesante lo que él busca, que es esta cosa de buscar historias que van dentro del el borde de lo fantástico y con cosas raras. A mí eso me gusta. Creo que lo que te da, bueno, obviamente tú eres de las personas que el cine debe de ser más entretenimiento. Creo que cuando vemos esta película de Jean-Pierre Jeunet, la que estábamos hablando, la que es Delicatessen, el manejo técnico de las cosas también le da otra perspectiva al espectador, ¿no? Ya no es una cámara fija en unas escenas muy amplias, la dinámica. Pero de nuevo, rápido. es que al final la técnica sola no te alcanza. Es decir, a mí lo que me encanta, más allá de que técnicamente es impecable, esa justamente Delicatessen, es la historia es genial. Es decir, yo establecí una empatía con la historia, y es una historia sarcástica y muy, muy negra. Lo que filmó es una historia rosa, pero al extremo, que es para las masas, y yo entiendo que a mucha gente le puede gustar. A mí, la verdad, no la disfruté, que esa es la realidad, y por eso la tengo en esta lista, pero reconozco que evidentemente a una gran cantidad de personas le pareció muy linda historia. Yo no la disfruté, me pareció una película muy básica, muy artificial. Reconozco que está bien hecha, pero la verdad bueno, por eso la tengo en mi ranking de películas sobrevaloradas, pero bueno, entiendo que hay gente que le puede gustar. Pues Carlos, espero que la gente, me vale madres porque ya a cierta edad uno ya no está para clavarse, pero yo sí voy a decir que si hay algo sobrevalorado en esta vida es todo ese culto a Star Wars. Yo creo que Star Wars es una cosa que se convirtió más en una cuestión de merchandising que en una cuestión de historia. En los 70s que fui a ver la primera, ¿no? La de Una Gran Esperanza con Luke Skywalker, y que era el episodio 4. Pero esa te gustó. Me gustó muchísimo. Me encantó. Okay. Me gustó mucho. Hay una experiencia cinematográfica, hay todo un mito, hay una época. Claro. La disfruté, pero no era una película que apuntara a ser mucho más grande. De hecho, hubo un show de los Muppets donde invitaban a Mark Hamill, o había que se burlaban de C-3PO, de Darth Vader, y los ridiculizaban. Pero no era una película que hubiera tenido tanto alcance. Entonces llega tuvo mucho alcance. Tal vez no tenía las expectativas. La película tuvo un alcance enorme. Sí. Pero era la historia era estupenda. Pasa lo mismo, guardando las proporciones, con El Padrino. Llega El Imperio Contraataca, que sigue siendo una película de mucha maqueta, de mucho monstruo, de mucho personaje, de muchos robots, de una tendencia donde empieza uno a entender el tema del lado oscuro, el tema de los Jedi, etcétera, de los Sith, bla, bla, bla. De ahí no te puedo decir que me guste más de Star Wars. No te puedo decir que Star Wars sea una cuestión cinematográfica. Cuando quisieron lanzar los famosos, el episodio 3 y el Yoda y los cariñositos ahí brincando, y luego vamos a lanzar el episodio 1 y el 2, y yo decía, Dios de mi vida, ¿a dónde se está yendo Star Wars? Hasta que alguien más inteligente que yo, llamado Disney, se encargó de hacer una franquicia ridícula, boba, complaciente y global. Esa es la percepción que yo tengo de Star Wars. Pero ahí coincido. Que sí coincido en que ¿qué pasa? Yo creo que ese es el pecado de la franquicia, ¿no? Cuando el negocio
se apodera de una idea, es que yo creo que Star Wars probablemente dio para a lo sumo 2 películas y ya está, ¿no? Pero de repente se dieron cuenta de que era una mina de oro, era la gallinita de los huevos de oro, y quisieron exprimirla hasta decir basta, y bueno, hasta que la compró Disney para vendernos muñequitos, ¿no? Porque en realidad el negocio de Disney es más importante, es el merchandising más que las películas, ¿no? O sea, y los parques temáticos y los videojuegos y toda la porquería que hay alrededor. Pero y el síndrome del Peter Pan que alguna vez tú hablaste, ¿no? De por qué ya los adultos siguen coleccionando figuritas, se siguen tatuando, se siguen diciendo yo soy Jedi, yo voy a ir a la convención de Star Wars y me voy a vestir de Boba Fett. Y fíjate, bueno, me sé todo eso, me lo sé los personajes. Todo lo que es el punto friki, ¿no? Y digamos que Star Wars. Pero fíjate, yo creo que Disney ha sido perjudicial para el mundo freak. Porque justamente lo que creo que Disney no tiene la sensibilidad para moverse en ese terreno. Que yo creo que aparte es un mundo de nicho, es decir, no el mundo freak no es, y el Comic Con no es un mundo masivo, es un mundo de gente rara que le gustan las cosas raras y que coleccionan cuestiones extrañas de adultos que no han dejado, como dice el síndrome de Peter Pan, que no se niegan a dejar de ser niños. Pero y pasa todo esto y después dices, pero ¿de dónde salió todo? De una película. ¿De cuál película? Sí, es como, bueno, pero estábamos hablando de una película y ahorita estamos diciendo ya es otra cosa, ya es un universo de parques temáticos, de uniformes. Vale, es un business. Es un business. A ver, el cine es un business, pero cuando es tan descarnadamente obvio, yo creo que falla, ¿no? Yo recuerdo haber ido a ver el episodio 4, el famoso, el episodio 1, haber ido a ver el episodio 1, que esta historia loquísima, que primero viste el 3 y el 1 lo ves como 20 años después. Es una cosa muy surrealista y la verdad que duró como 2 horas y media, no sé. Y ya a la mitad de la película quería salirme, decía, pero ¿hasta cuándo va a seguir esta ridiculez? Donde tenían esas reuniones con los senadores, el Senado ya no sé, o sea, y me prometí a mí mismo que nunca más iba a ver una película de Star Wars producida por Disney, y de hecho no he vuelto a verla. Pero bueno, es que en eso coincido, ¿no? Yo creo que más que sobrevalorada es que lo que hablamos en un momento, o sea, Disney se cargó la franquicia, o sea, Disney se cargó, y ya es cierto que Lucas le había sacado demasiada leche a esa vaca, ¿no? O sea, después de la tercera ya era media flojita, pero bueno, él vendió el paquete, se lo vendió a esta gente, y esta gente, qué sé yo. Sí, tuvieron una interpretación, empezaron a usar las inteligencias artificiales, el CGI, todo lo que implica ficción o esas historias de aventuras que no tienen ni fin, pero que también tienden a ser moralistas, tienden a enseñarle a los niños el bien y el mal, y que creo que cuando fue el golpe de la primera que vimos, el episodio 4, sí fue un verdadero madrazo, y las otras se quedan demasiado atrás, demasiado atrás. No hay salvo las violencias, los gritos, los llantos, las Natalie Portman, todos los guapetones, toda esta historia, pero es mala. Y es más, ni te sabría decir porque no las he visto, así que ni las pienso ver. No. Pero mira, ya que te metiste en el tema espacial, voy a ir con mi próxima sobrevalorada, que también se desarrolla en el espacio. También de algún mexicano. Sí, un mexicano. Bueno, por supuesto el amigo Cuarón, que ojo, me han gustado mucho las películas de él, pero bueno, esta, que es una película que mucha gente adora, está en mi top 3, que es Gravity, ¿no? A ver, quiero separar ciertas cosas. Gravity es una película técnicamente prodigiosa, o sea, desde el punto de vista
técnico y fotográfico y cinematográfico, ningún comentario. O sea, es una gran película, de hecho una gran idea. O sea, yo creo que la idea de la película es que eso es tal vez lo que a mí me produce Gravity es rabia, ¿entiendes? Y por eso digo sí. Rabia, porque tú dices, tienes una gran idea, tienes un gran despliegue técnico, incluso tienes un gran actor como George Clooney, ¿no? Que me parece que también es un poco pasado, o sea, es un poco exagerado George Clooney, pero bueno, es un buen actor. Y entonces haces ese guión que es es una telenovela espacial, ¿no? Y pones a Sandra Bullock, por el amor de Dios, que para mí es la peor actriz de todos los tiempos, y la pones en un papel de una mujer que lloriquea en el espacio durante hora y media. En la película, ajá. O sea, que yo la quería saltar a la pantalla y estrangularla a esa mujer. Después le metes cursiladas como el diálogo que tiene con un esquimal que no habla su idioma, pero ella le cuenta la historia de su hija que se le murió. Y bueno, ella que ve el fantasma de Clooney y toda una historia absolutamente increíble, que bueno, está bien, o sea, la supervivencia de ella, que es muy tirada de los pelos, está bien lograda desde el punto de vista técnico, pero odié todo el monólogo y toda la performance de Sandra Bullock, que es el 70% de la película, con lo cual me generó un dolor de estómago terrible, porque me parece que, de nuevo, es una película con una grandísima idea, la idea de que hay una basura espacial que choca contra la nave y de repente todo eso está buenísimo, pero bueno, hazme un buen guión, deja de lado la cursilería, o sea, toda esa cosa sentimentalista con la historia que arrastra que ella perdió un bebé y entonces y todo el dramón es decir, me parece que en el mundo del espacio, en la vida real, la gente es bastante más fría y bastante más, o sea, menos emocional, claro. Parecía que habías agarrado un ama de casa que va en un pecero y la subiste en un transbordador espacial y te está contando, no sé, me pareció una cosa realmente lamentable, ¿no? Además de que si hablas con gente más exquisita y más clavada en el tema del espacio, te dirá que hay cosas que son imposibles que ocurran como las consiguieron. Eso le dio el premio a la mejor fotografía a Cuarón. También fue como un salto hacia lo que fue Hollywood, porque ya lo había hecho Alejandro González o en su momento Del Toro, pero creo que lo fuerte de Cuarón no va por ahí. O sea, un tipo que ha hecho una gran película que me encanta, que es Y tu mamá también, sí, o en los 90 Solo con tu pareja, o en algún momento la que también estuvo hasta arriba, que fue Roma. Creo que ahí se le batió un poquito el aceite porque no tenía pies, cabeza, era utilizar a Sandra Bullock, que coincido contigo, con ese personaje gringo odioso de la mujer empoderada, pero que no era Erin Brockovich, a esa mujer que era mujer policía, valiente, fuerte, ruda, entrando en el mundo de los hombres. Y creo que esas complacencias son las que hacen que Gravity sea lo que salió. No fue una película que fuera tan técnica como fue cuando hizo Harry Potter, pero sí una película que dices, ay, ¿por qué les gusta tanto? No es de las películas que yo volvería a ver. De nuevo, tiene ese elemento que yo tiene en común con las películas que yo detesto y que están en mi lista de sobrevaloradas, que es empalagosa. Tiene esa cosa sentimentalista fácil, son historias fáciles, cursis, que pareciera que están diseñadas para las masas, como se hace las telenovelas de masas, ¿no? Como te voy a contar la historia de la chica abandonada, o la mamá que perdió a su bebé y entonces está sola y tiene que sobrevivir y tiene que, o sea, la verdad me parece que una historia de supervivencia
se puede contar de muchas maneras, y de hecho hay ejemplos. Bueno, te pongo una hipercomercial como ejemplo, o sea, El Náufrago. O sea, sí. Que sin ser una película majestuosa, me parece que es una historia de supervivencia bien contada, donde y hay muchas otras, incluso la del español la que contó la historia del tsunami, que tampoco es no sé si la llegaste a ver, de este Bayona, del director Bayona, que contó la historia del tsunami de Tailandia. No me acuerdo cómo se llama la película. Sin ser una película perfecta, me parece que ahí tienes una historia de supervivencia dramaticísima, pero sin entrar en el terreno de la cursilería. Entonces, por supuesto, como lo hicieran con Matt Damon en esta del Marciano, o en Ad Astra, o esas películas espaciales, y se vuelven muy emocionales, ¿no? Yo creo que bueno, hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia a la cosa de digamos que muy marketinera, tenemos que construir una conexión emocional con el público, pero a ver, no lo hagas tan telegráfico, no lo hagas tan obvio, ¿no? Hazlo, dale un poco más de vuelta, construye un poco más, y creo que además la elección de Bullock, como te digo, que bueno, a mí me pasa también, yo creo que eso también afectó mi juicio sobre la película, porque yo la detesto, me parece una muy mala actriz. Y me parece que afectó muchísimo todo lo que es, o sea, ya una película que viene muy cargada de miel, ¿no? De sobrepasada de la cantidad de azúcar, y de repente te meten a Sandra Bullock pasada de revoluciones, y bueno, o sea, es que no la podía ni ver, o sea, pero bueno. Pues ahora, esos son. ¿Quieres que te diga algo para que te dé un poquito de cortis, así de carne? Yo te puedo decir que la película, de todas las que hemos marcado, la película más sobrevalorada bueno, falta una todavía, podría ser Taxi Driver. Podría ser Taxi Driver, como yo podría ahí no estoy de acuerdo. La persona más sobrevalorada en la industria de la cinematografía es Martin Scorsese. Yo creo que el hecho de que sea un exitoso director que haya estado en todas las ligas no lo coloca en un lugar que sea, o bueno, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor esa es la tendencia humana de lo que debería ser. Pero a ti hay películas, ¿no?, de Scorsese que te han encantado. O sea, yo recuerdo que Goodfellas, por ejemplo, te encantaba. No, desde luego hay un par. Te puedo decir que me gusta una que se llama Silence. Te voy a decir que me gusta mucho La Última Tentación de Cristo. Y te voy a decir que me gustan mucho. Esa particularmente a mí no me gusta. Entonces, son películas que dices, hay una aportación en la industria a nivel técnico, hay una oportunidad para que muchos actores hagan algo de lo que normalmente estaban puestos, que no sea un cine de mafiosos, cine de banda, cine cursi, cine de americano. Yo te diría que Taxi Driver, ¿por qué te parece? Pero ¿por qué te parece sobrevalorada? Porque hay... Mira, hay una cosa que me parece de los tiempos, que es el tema de la difusión o la plataforma que se les da a las películas, a lo mejor por el tema taquillero. No quiero decir que sea mala, solo quiero decir que es una historia de la que se ha hablado mucho. Hay películas, hay actuaciones de Robert De Niro que dices, Robert, eres también una persona que has hecho cosas mejores. Pero una cosa, que se hable mucho de una película no significa que sea sobrevalorada. ¿Viste una película que se llama Leon, ¿no? Que es la película también cuando Natalie Portman es una niña chiquita. Sí, tal cual. Es una copia de la misma Jodie Foster haciendo lo mismo con un Robert De Niro. Parecida, tiene algunos puntos en común. Pero bueno, Taxi Driver es anterior a Leon. Exacto. Y sin embargo me parece que también es una película sobrevalorada, es buenísima, pero me parece que son películas un poco más auténticas. Y sin embargo Robert De Niro, que siempre ha sido la persona que se transforma en sus películas, que hace un ejercicio físico, que se mete al mundo de los taxistas para conocer cómo es esto, en esta cinta que todo mundo, así como las que mencionamos, tiene que ver, porque si no ves Taxi Driver no vas a conocer el mundo de Scorsese. Es como decir, bueno, te voy a poner una película muy buena de Scorsese y ahora te voy a poner una malísima, ¿no? Que son la mayoría.
yo creo que hay cosas hay personajes, por ejemplo, un Harvey Keitel, ¿no? Que dices, el personaje es mucho más relevante y más actoral y mucho más fuerte que Robert De Niro, ¿no? Que sale siempre de Robert De Niro, ¿no? Hay cosas que pueden ser un poquito escandalosas porque te habla de un mundo oscuro, de una ciudad como Nueva York, donde la delincuencia, la corrupción, la prostitución ocurre. Pero en realidad, Carlos, ¿tú crees que Taxi Driver es una película que digas la mejor película de todos los tiempos? No, yo no digo que sea la mejor película de todos los tiempos, pero yo la tendría, fíjate, entre las mejores 20 películas la puedo tener. O sea, a ver, a mí es una película que me llegó. O sea, yo creo que también es una película que contó un Nueva York de un momento muy específico que fue los años 70 después de la guerra de Vietnam, y te cuenta la historia de un tipo que venía de Vietnam. O sea, eso también son contextos. O sea, no es una película que hoy la puedas traspolar porque no tiene nada que ver. De hecho, yo creo que ya no hay conductores americanos en taxis en Nueva York, para empezar. Desde luego, no, y ese personaje entonces, psicópata que está encontrado por eso, ahí, pero lo que te cuenta es la historia de un psicópata, de un tipo, de un tipo completamente enemigo de la sociedad, o sea, que de hecho tiene esa deformación, pero me parece que la película tiene cosas maravillosas. Ahora, tú podrías, por ejemplo, porque si nos vamos a poner así a medirlas, tú podrías comparar Taxi Driver con Toro Salvaje y podrías ver cuál es mejor actuación. No, a mí me gusta más, te voy a decir, a mí me gusta más Taxi Driver que Toro Salvaje, porque a mí me parece que Toro Salvaje tiene esa cosa que le pasa a veces a Scorsese, que es que se vuelve demasiado pretencioso, y que me parece que Toro Salvaje, que la historia de un boxeador, me parece demasiado exagerada y todo, o sea, tiene cosas muy interesantes. Para mí me pareció ya infumable toda la historia de Toro Salvaje, que es una muy buena película. En cambio, me parece que Taxi Driver es más simple, es una historia más descarnada, menos rocambolesca, además menos pretenciosa, y me parece que está bien, que te cuenta una historia de un tipo que se le fue la chaveta. La historia es muy simple. Es la historia de un tipo que se le fue la chaveta, volvió de Vietnam, no sabe qué mierda hacer, no puede dormir, y por lo tanto decide salir a matar delincuentes. Primero quiere matar a un político. Como no puede matar a un político, decide que va a matar a unos delincuentes. O sea, es muy simple la premisa, y eso me parece que la hace bien. Y luego tienes la atmósfera estética. Yo creo que la estética de ese Nueva York en la noche, esa ciudad, porque la ciudad es la gran protagonista, si tú analizas. Desde luego. Ahora, esa revelación que tienen de una niña, Jodie Foster, que parece atemporal en su edad por el maquillaje. Bueno, por el que hoy sería imposible hacerlo. Jodie Foster creo que tenía 12 años cuando filmó las escenas esas que hace de prostituta. Y de esa sensación, por ejemplo, un Harvey Keitel que también se lo llevó, que lo tienes desde Buenos Muchachos, que a mí me parece fenomenal. Robert De Niro, creo que por ejemplo hay otra película que se llama El francotirador. No sé si también te recuerdas esa vida de Vietnam decadente. Pero completamente diferente. Es una película, El francotirador es una película muy triste, fíjate. Es una película que yo nunca la disfruté mucho, es buena, pero es una película tristísima. Bueno, es la historia esa de la ruleta rusa en Vietnam, ¿no? Sí, espantosa, sí. La historia esa depresión de la gente que estaba viviendo allá en unas condiciones horribles, no muy fíjate, alejada de Apocalipsis. Que al final podría ser que te cuenta la misma historia, porque es la historia de gente que volvió trastornada de una guerra, pero a mí me parece que es más efectiva la forma como te la cuenta en Taxi Driver. Y a mí me gusta, digo, yo no la pondría en una lista o sea, entiendo que es una película de la que se ha escrito mucho y hay gente que hace análisis un poco gratuitos, ¿no? Pero para mí sí es una gran película. Y coincido en que Scorsese es un tipo que sí ha entrado
ha hecho muchas cosas flojas, es muy desparejo. No sé si sobrevalorado, pero es muy desparejo. Tiene cosas muy buenas. A mí, por ejemplo, Casino me gusta, Godfellas me parece un peliculón. Me encanta. Y bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, El Lobo de Wall Street me gusta Pandillas de Nueva York, pero El Irlandés la odié, me parecía una porquería infumable, de hecho nunca la pude terminar, y tiene algunas otras películas que tampoco me gustan. Entonces, ¿es un director desparejo? Sí, es un director muy desparejo. Ahora, lo que creo es que como a lo mejor es una madurez. Yo creo que como actores, como directores, las primeras películas son con toda la carne al asador y después empiezan a ser tan complacientes. Creo que ahora, ¿no? Creo que ahora ya está viejo y bueno, yo no he visto, por ejemplo, esta que es Los Asesinos de la Luna, es la última, creo que se llama así, pero bueno, me han dicho que es muy mala. Bueno, qué sé yo, es muy difícil. Después de ver El Irlandés, la verdad me cuesta mucho ir a verla, pero... No, bueno, y por ejemplo hay casos, sé que haciendo un paréntesis, ¿qué pasa con expectativas? No estoy esperando la última de Scorsese y resulta que es una mierda. Pasó con Napoleón, pasó con la de Napoleón, ¿no? O sea, al final es una película que dices, oye, yo no la vi, algo mucho más, ¿no? Son pelis de las que no quisieras perder, pero sí podría decirte que tiene un lado B muy raro Scorsese. Ahí te pongo de una que hablamos, Oppenheimer, que es de otro director que está hiper recontra sobrevalorado, que es Nolan. Y le gusta a toda una generación, y Christopher Nolan por eso, es un tipo que hace videos, ¿no? Oppenheimer es una película que está bien hecha, bien actuada. O sea, yo no es el caso, no es que digo, ay, no, es una cursilada, no es. Pero Oppenheimer es una película que está bien hecha, bien actuada, bien construida, bien contada, pero que no, para mí, no pasa nada. Digo, o sea, ¿es una buena película? Sí, es una buena película. Ahora, que haya tenido el éxito que ha tenido, yo no me lo explico de ningún lado. Entonces, yo diría que es una película sobrevalorada, de un director sobrevalorado que, bueno, ya hizo bizarradas como Tenet, que es absolutamente infumable. Para mí es un bodrio absoluto, que hizo películas como Interestelar, que para mí está bien, pero no entiendo por qué tiene la necesidad de meterse en ese berenjenal tan retorcido, como que te quiere contar la historia de la física cuántica, ¿viste? Sí, la de Inception. Claro, o sea que es válido, pero bueno, pero hay directores que no se atoran, ¿no? O sea, yo no las disfruto, te soy honesto. Y después tiene otras cosas como Dunkerque, por ejemplo, que está bien, es una película más formal. A mí, yo la disfruté, no me pareció gran cosa, no es que digo, es una obra maestra. Está bien, es una película de guerra actual, bien filmada, tal. Pero digo, no, la verdad, Nolan me parece en general un director que se le ha dado una repercusión que para mí no merece, de verdad, no merece. Porque él se pudo haber quedado haciendo Batman, y se pudo haber quedado haciendo cosas que fueran interesantes en ese terreno donde la espectacularidad sirve. Ahí hizo cosas interesantes, digo, y yo creo que sus primeras películas eran más interesantes. O por lo menos eran menos pretenciosas, digamos, porque, a ver, una persona que nos escucha podría llegar a decir que el cine de Nolan realmente es interesante, y puedo estar de acuerdo que para ciertas personas sea interesante. A mí me parece que se va de mambo, que se va, qué sé yo, que se pasa 3 pueblos, ¿no? Me encanta cómo lo dices. Oye, Carlos, no sé si quieras hablar de otra película. A ver, ya planteé yo Taxi Driver. No, yo ya, o sea, yo tengo mi lista, yo no quiero agregar más porque además ya me peleé con mucha gente. No, pero mira, por ejemplo, hay una peli que la gente adora y que se llama La La Land.
Okay. Una película que tiene lo mismo que planteamos en un principio, que tiende a ser cursi, empalagosa, complaciente, música. O sea, tiene todo lo que nos caga a ti y a mí, por lo menos. Sí, ¿no? sí. A mí pasó algo raro con esa película. Yo la vi con tan pocas expectativas, porque, o sea, la vi medio porque tenía que verla y esperaba básicamente ver una basura. Y la disfruté. De repente ponte que tenga que ver con un momento específico de cuando la vi, ¿no? Y me pareció una película refrescante, ¿entiendes? A ver, es claramente un género que no me gusta. No me gustan los musicales. Ahora, ¿está bien hecha? Sí, está bien hecha. Es refrescante. Me pareció una película refrescante, una historia de amor. A ver, es una historia, ya partiendo, a mí las películas románticas, la verdad, me cuestan un montón. Sí. Pero dentro de eso, sabiendo que es un musical romántico, o sea, no puede haber una combinación que me moleste más que una película romántica y musical a la vez. Entonces fui a verla con tan pocas expectativas que digamos que no la pasé mal. Eso es lo mejor que puedo decir de la película. Entonces me sorprendió, y en su momento creo que puse algo que me había sorprendido porque la había disfrutado la película, la había disfrutado. Entonces me parece que está bien actuada, bien filmada, qué sé yo. Tiene todos los ingredientes para ser buena. Tienes a un Ryan Gosling, desde luego a esta loca que se llama Emma Stone. Tienes escenarios que son factibles para el mundo millennial, donde hay la vida, el amor, el que hubiera pasado y todo. Y tiene unos momentos y unas secuencias que pueden ser cinematográficamente muy interesantes. Pero yo creo que también es una película que todo el mundo ama, que es Navidad, vamos a ver La La Land, que es cursi, es profundamente cursi. Pero ahí yo creo que la diferencia con las otras que hemos planteado es que no te engañas, es decir, es desde la premisa de la película es cursi. Es como que, digamos, la película no te dice, mira, esto no es un musical, y de repente te encuentras con un musical. Es una historia de amor en un musical. ¿Qué te puedes esperar de eso? Bueno, o sea, es lo más... No hay manera, no te equivocas. Claro. Sabes entonces, a qué vas a la sala, ¿no? Esa es lo que me pasa de diferencia con una historia que pretende ser de cinema arte, como Cinema Paradiso, o bueno, La Forma del Agua es una película, claramente es una historia romántica. Bueno, que por eso yo te diría, sabía que era una historia romántica, pero bueno, como había un monstruo y estaba Del Toro detrás, me imaginaba que había algo más interesante. Bueno, no, terminó siendo una cursilada. Pero esta, bueno, evidentemente es una historia cursi. Lo que creo, tal vez, yo no la recuerdo muy bien, porque la vi cuando se estrenó, que eso fue en el 2017, ¿no? Una cosa así. Sí, 16 la ponen, pero al final la idea es una película que sigue siendo musical, cursi, complaciente, de un mundo ideal, sí, que me pasó por lo mismo con la película de Barbie. Yo no, por autorrespeto, no me voy a meter a ver Barbie. No, vela. Bueno, esa podría estar entre las más sobrevaloradas. Pero Barbie, lo que pasa es que creo que es una película que tiene todos los elementos que le gustan a las masas actuales, y que es una película viralizable y todo lo que, pero es una película muy bien producida, pero es una basura de película. Ahora, yo no sé cómo andamos. Ahorita podríamos estar divagando toda la vida. Quiero arriesgarme. Sé que podemos mentar madres, sé que me puedes decir pinche Felipe, ahí la ves. ¿Qué pasa con el Ciudadano Kane? ¿Qué pasa con, oye, voy a estudiar cine? Ah, ¿te gusta el cine? Tienes que ver el Ciudadano Kane. Oye, es que es Orson Welles. Bueno, me imagino que no te gustó. No, mira, sobrevalorada, porque cuando a mí me dicen que en una industria de miles de películas la mejor es una sola, pues estamos en qué rango, en qué género, en qué contexto, en qué ciudad. ¿Por qué Orson Welles rompió esquemas a nivel narrativa, cine, filmografía, música? Y esta película termina de ser una película que yo he tratado de ver, la empecé a ver,
y la trato de disfrutar y no hay poder humano que me haga pero hombre, disfrutarla, es una película que tiene 80 años, o sea, partemos de esa base, o sea, yo creo que ahí el punto es, no, tiene más de 80 años, o sea, es del 41 para acabar, o sea, es una película que dices, ¿qué había en ese momento? Pero de nuevo, en México, en España, pero de nuevo, mundo, ¿no? ahí está, o sea, el tema es que fue innovadora en 1941, es decir, hoy en día no es innovadora. El tema es que todo el puto cine desde 1941 para acá le debe un montón de cosas a esa película, ¿eh? Ese es el punto. Es decir, hoy no te va a sorprender, probablemente, qué sé yo, pero es una película que rompió un montón de esquemas. Si tú ves las películas que se hacían en 1940 y ves y las comparas con lo que hizo este tipo y lo que hizo el fotógrafo Toland, que maestro, en esa película... Las ediciones, una edición, por ejemplo. Los encuadres, o sea, tú que eres director de arte, échale o sea, tómate un tiempo para ver el tipo cómo compone los cuadros de esa película. Es impresionante. Pero no, de repente no lo compara. O sea, ahora eso se ha usado un montón de veces después. Y el montaje y la estructura de guión, que es lo que hablábamos con Tarantino, de contarte la historia al revés, que de hecho es un poco lo que también usa la estructura que utiliza Hernán Díaz, pues Hernán Díaz en Hernán Díaz, sí. Una. Que tienes un narrador, o sea, es como metacine, donde tienes un narrador que te cuenta una historia. Digo, la historia es buenísima. Lo que pasa es que, claro, es una película en blanco y negro, contada en 1941. No necesariamente es muy atractiva para la gente. Si la ves, además, con una perspectiva académica, probablemente te aburra, pero yo te digo, a mí me pasó que la vi siendo un niño de casualidad, no es que me la mandaran a ver. Yo me quedaba a veces de noche viendo televisión y mis padres se acostaban, y es de estas películas que te ponían a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y me quedé fascinado. Bueno, pero obviamente estoy hablando de algo que vi hace, no sé, 50 años, 40 y pico de años. Entonces, en esa época probablemente tenía menos cosas para compararla, y a mí me encantó la historia, pero... Ahora, te voy a decir que desde la perspectiva mexicana, muy cercana a esa época, porque no andábamos afortunadamente en situaciones de guerra, estaba surgiendo una cosa llamado el cine de oro del cine de México, claro, ¿no? Y entonces tienes a Pedro Infante y las familias tradicionalistas y el folclore. Eran musicales también, y eran cantantes haciendo corridos, enamorados. Era un teatro, era buscar, por un lado tienes un Cantinflas, por otro lado algunas entrañas de Luis Buñuel, por otro lado de los hermanos Soler. Pero cuando llega Citizen Kane o cuando planteas, realmente era una película trazada de una manera diferente, en la narrativa, en la música, en la edición, pero creo que en el mundo de la nostalgia, en el mundo de Rosewood, ¿no? Que es que esa historia que quedó atrás, y ese recuerdo, y esa melancolía, y ese amor, empiezan a ser menos moralistas, un poquito más, pues, no sé si existenciales, pero no sé si sea la relación guerra mundial con esta película de Orson. Pero fíjate que, de hecho, en Estados Unidos esa película fracasó totalmente, porque no les gustó, no fue un éxito de taquilla, le dieron el premio en guión en el Oscar, pero la película les gustó más a los europeos. Y la película la rescataron mucho tiempo después, porque contaba, aparte porque era una gran crítica a Estados Unidos, al sistema, a la política de Estados Unidos, a los grandes trust y a los grandes capitalistas, a los dueños de medios, ¿no? Y justamente a esos tipos multimillonarios americanos que en los años 20 se iban a Europa a comprarse de todo. De hecho, te digo, yo fui a California
y fui al castillo real de William Randolph Hearst. O sea, que es lo que él cuenta cambiándole el Pony Kane, pero era el castillo de William, y es alucinante. El tipo se mandó a construir un castillo en California. Tiene una alberca, está ahí entre me parece Los Ángeles y San Francisco. Está entre Los Ángeles y el castillo Hearst, alucinante, y era un palacio, un partenón. En un lugar que se llama San Simeón, y tiene una alberca gigante, tiene 2 albercas, una gigantesca afuera y abajo tiene una alberca climatizada. Se trajo una catedral y la tenía tiene una catedral ahí como para pasar el rato, armaduras, estatuas griegas, todo mezclado, ¿no? Es una cosa alucinante. El lugar es una locura absoluta. Y bueno, y eso es lo que cuenta. A ver, lo que cuenta es esta historia del exceso de la riqueza y del hipérbole, ¿no? Americano, medio ordinario, y a mí me parece que lo cuenta muy bien, de una manera no usual. Sí, esa parte técnica puede ser interesante, pero en la parte, creo que si algo pasa, bueno, acuérdate que en esa época estaba también El Gran Dictador, ¿no? De Charles Chaplin. Había cosas que sí decías, nadie se esperaba que fuera a llegar una narrativa que es otro ejemplo. Yo creo que había pocos ejemplos de cosas distintas. Pero a ver, El Gran Dictador no es la estructura de la película y la forma de narrarla tampoco es muy innovadora. Lo que es innovador es Chaplin, ¿no? Y un poco el hecho de que se mete con Hitler, pero digamos que tampoco es una historia muy lineal donde no hay mucha cosa diferente. Lo que creo que esta película de Orson Welles es innovadora en la forma de contarla, es innovadora en la forma de filmarla, e incluso es una historia donde hay como, bueno, y con los personajes que se mete. De hecho, la película fue muy perseguida porque obviamente en ese momento William Randolph Hearst todavía tenía poder en Estados Unidos cuando salió y quiso prohibirla, la película. Pero bueno, yo recuerdo hace poco haber visto una película que me gusta muchísimo con Gary Oldman, que se llama Mank, y que habla precisamente del guionista Herman Mankiewicz, que fue el que desarrolló el guión, y esa problemática para generar ese guión, venderlo, los problemas que tuvo con Wells, el arriesgarse a hacer una película, pero trazada de esa manera. El mérito sería más de Mankiewicz, que la película es fabulosa, que es prácticamente la escribieron en 2 semanas, ¿no? O sea, fue una cosa muy fuerte. Sí, la vi, esa está buena de perder, ¿no? Pero creo que lo que hay alrededor de las pelis a veces rebasa la misma obra, y creo que eso es lo que tiene otro valor, ¿no? Que hay atrás del Padrino, pues la historia alrededor, que hay atrás de La Forma del Agua, lo que hay alrededor. Y el resultado es el que la gente se queda esperando, pues me quedé con ganas, ¿no? No, yo lo que compro de lo que tú dices es que probablemente, a ver, como en el mundo del cine y en todos estos atmósferas hay un montón de gente que especula, ¿no? Y hay, así como hay un montón de gente que tiene libros, viste, que los compra y no los lee, pero te hablan, no, porque, sí, no. O sea, me leía, o sea, tienen los libros de Borges, pero nunca los han abierto. Bueno, hay mucha gente que habla del Ciudadano Kane y nunca lo ha visto, o de repente la vio a medias, o no la entendió, o ni siquiera le prestó atención. Yo creo que está eso, que es la cháchara cultural, ¿no? Es el bla 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 intelectual, que eso yo sí te compro, que esa parte sí creo que es la sobrevaloración de la obra cinematográfica y en general de las obras cinematográficas y de la literatura, y que aprovechan, que te hablan de 2 o 3 películas y te dicen sí, porque... Pero bueno, más allá de eso, es lo mismo que tú puedes decir, no, porque la gente habla tanto de Borges, pero Borges no está sobrevalorado. Lo que están sobrevalorados son los que dicen que lo han leído, pero no lo han leído.
A mí me pasa un poco pero las obras, lo que hemos dicho, o sea, tú, García Márquez y los 100 años de aburrimiento, digo, de soledad, pero puedes decir, alrededor de esa obra hay algo más grande y a lo mejor su mejor obra no fue precisamente 100 años de soledad. La realidad es que estamos todavía hablando de un siglo XX cuando estamos en el primer cuarto prácticamente del siglo XXI. Bueno, las películas de las que hemos hablado están muy pegadas al siglo pasado, ¿no? Es que nos marcó muchísimo. El cine, digamos, explotó en el siglo XX y digamos que la literatura latinoamericana, por lo menos contemporánea, viene del siglo... O sea, y nosotros somos del siglo XX. Así, vamos a poder de los 2 milenios, de los 2 siglos. O sea, esta posibilidad de que la gente que nos ha estado escuchando, divagando, opine, a lo mejor es probable que tengamos discrepancias. Afortunadamente llegamos a un acuerdo para decir por qué sí, por qué no. No nada más y de decir, nuevo, esta es buena y esta no. Y yo creo que es válido sacar ese punto, ¿no? Digo, son nuestras opiniones y yo creo que es válido traer discusiones, o sea, discutir sobre lo que vemos, decir lo que nos parece, o sea, y además que dar los puntos de vista, o sea, puede ser que en algunas cosas que dijimos aquí no estemos 100% acertados, pero bueno, es lo que sentí. Dime una cosa, porque ahorita estamos hablando de cosas sobrevaloradas, pero yo no sé si ahí podríamos tener también un gusto culposo o alguna película que tú digas, híjole, cuando yo veo esta, sé que puede o no ser buena, pero la tengo ahí como un gustito mío que me saca de ese territorio de la intelectualidad. Una peli que digas, híjole, esta no le va a gustar a tantos, pero es mi gusto culposo. Bueno, sí. A ver, a mí, por ejemplo, me pasa con algunas películas viejas. A ver, la primera que me viene a la mente es un clásico, ¿no? Que es Casablanca, que a mucha gente le parece aburridísima, pero a mí me encanta. Y después, sí, hay películas fáciles, ya sea de Woody Allen o incluso alguna comedia bueno, de Woody Allen hay varias que la gente dice, qué sé yo, no son tan importantes, pero para mí son películas que uno las conecta con cosas emocionales, ¿no? Sí. Qué sé yo. ¿Tú tienes lo que me pasa con ¿tienes alguna Story, ¿no? Mira, yo estaba pensando que uno de mis gustos culposos es Sylvester Stallone. No, hay algo con pero a ti te gusta por las porno por naco, porque la verdad hay unas pelis profundamente malas, pero disfruto mucho, desde luego, lo que hemos dicho. Bueno, es difícil el caso de las segundas partes, pero a mí la de Rocky me gusta muchísimo. Bueno, disfruté ver Rambo, he visto películas que digo, bueno, Rocky, voy a llorar, la 1 es que son películas que marcaron historia, qué sé yo. A mí, por ejemplo, Terminator es una saga que no, a ver, la 1 y la 2, si bien no son grandes películas, también son como parte de la historia, ¿no? Y te dejan algo, ¿no? Te cuentan aparte una gran historia. No son perfectas, como ya sabemos, pero son películas que te mueven, ¿no? Son emblemáticas, tienen eso. Y algunas, pues, lo paradójico es que, como dices, el Ciudadano Kane no tuvo el éxito en Estados Unidos y con el tiempo tuvo un éxito, como pasó lo mismo con Blade Runner o como ha pasado con películas que no pegan. Claro. Y en el tiempo la gente la revisita. Quizá algún día yo me aplique a revisitar Ciudadano Kane. Creo que tuvo más. Digo, híjole, coincido contigo que el Ciudadano Kane igual tuvo más éxito académico, es decir, es una película que la han visto sobre todo los estudiantes de cine o sea, no es una película que la gente masivamente la ha visto, pero el día que te des el tiempo sabiendo esas salvedades, digo, la verdad que está buena la película, Sí, no dudo que sea. A lo mejor la sobrevaloración es algo que también tiene Blade Runner, ¿no? Es así como, bueno, sí, pero hay un límite. Hay un punto donde dices, con el tiempo le encontré más detalles, punto, ¿no? Todas las películas
que son exitosas están en los rankings también de sobrevaloradas, porque hay gente, siempre va a haber una película exitosa a alguien que no le gusta, entonces va a decir, no, esa película está sobrevalorada. A ver, yo creo que el factor taquilla, ¿no? El factor taquilla, el factor academia, el factor, porque hablamos hace 8 días del tema de Quentin Tarantino y podemos decir, este hombre se arrojó a hacer unas películas. ¿Tú te acuerdas de los 70? Bueno, o sea, yo soy más viejo, mucho más viejo que tú. Bueno, no sé si mucho más, soy más viejo que tú. No sé si me dejaban entrar al cine, pero venga. Pero que había películas. ¿Te acuerdas de Love Story, por ejemplo? Pues sí. Como no, una música. Con un éxito es memorable, claro. Pero lo que digo son películas que es una cursilada de punta a punta. Eso sí que es una telenovela, film. Pero era una película con esa premisa y que fue un exitazo. La gente iba, se desmayaba en los cines, lloraba. Pero de nuevo, como el Doctor Zhivago, por ejemplo, son películas que dices, esta es una maravilla de lo empalagoso, pero digamos, son películas que tal vez hoy en día no la vas a tener en tu colección de películas, no vas a tener Love Story en no sé. Qué horror. Oye, y la película creo, a mí me gusta muchísimo también. Te puedo decir que de Disney no tengo que ver todo lo malo y la gente sabe que una de mis películas favoritas es El Rey León, pero hay gente que tiene también esa pseudoafición a la película de fantasía. La película de fantasía de Walt Disney, que todo mundo tienes que verla. Yo la primera vez la vi en un estado inconveniente y yo creo que por eso la disfruté. Pero hay gente que dice, yo esperaba otra cosa de la película de Disney, no entendí el mago, no entendí la... Bueno, pero es que madre, ¿no? es una película rara, es de otra época. Yo la vi porque a mi papá la fascinaba, pero es una película creo que de los años 30, así, imagínate. O sea, y son historias, a nadie se le hubiera ocurrido por la genialidad de Walt Disney que en esa época tenía de meter personajes con cierto grado de psicodelia, con cierto grado de... A mí me parece que en ese sentido, ¿no? Es una pequeña obra de arte, ¿no? Pero bueno, igual de nuevo, todo es tan subjetivo, o sea... A ver, yo disfruté siendo niño con un película, o sea, mis padres me llevaban a ver... ¿Te acuerdas una saga que había en los años 70 que era Cupido motorizado? Que era... Claro, Harvey, claro. Y yo me encantaban, pero... El Volkswagen, claro. Sí. Claro, o sea, lo cual no significa que yo voy a tener la colección de películas del Volkswagen ese... Pero digo, de nuevo, hay películas con las que tienes cierta conexión emocional. Yo no creo que todas las películas... que son exitosas están sobrevaloradas, ni todas las películas que no son exitosas son buenas por no ser exitosas. Todo es muy relativo y además que es válido no estar de acuerdo, digo, así como... Bueno, no, y hay actores, directores, gente sobrevalorada. O sea, yo te he dicho que Scorsese para mí es sobrevalorado junto a muchos más, pero también te puedo decir actores como Robert De Niro, pero hasta como el mismo Steve McQueen, ¿no? O como el mismo sí, fíjate, Steve McQueen es buenas, pero dices Steve McQueen es un fenómeno extraño que exótico, ¿no? Un galán que en todas sale impecable, que puede ser hasta cómico, pero las películas son fuera de él, podrían ser unas películas buenas, ¿no? Y ya, bueno, pero ahí es un caso, porque fue un actor que yo ya no lo disfruté tanto, o sea, es un actor que tuvo éxito en los finales de los 60, en los 70, y además se murió relativamente joven, ¿no? Bueno, justo en el libro de Tarantino, yo no sé si lo leíste, sí. Las meditaciones, él habla un montón de Steve McQueen. Con eso, de Steve McQueen, que en realidad era un galán, como podría ser ahorita Johnny Depp, o como podría ser también, pero si no hay, insisto, si no hay una buena historia, tú dices, si no hay un buen guión, si no hay, de nada sirve una producción fastuosa, porque lo que quiere la gente es ir a que le cuenten una historia, ¿no? Y si tú vas a mirar solamente a ver cosas técnicas, pues no hay manera, que es por lo que a mí me cuesta trabajo y por eso entiendo sobrevaloradas todas las películas de superhéroes, todas. No hay una que yo diga está. Probablemente ahí sí regreso a Nolan con esta de Batman, pero en realidad el personaje, el superhéroe, ya el llamarte superhéroe,
es porque sabes que vas a ver una película para comer palomitas y para desconectarte un punto de una realidad, ¿no? Un manejo del ocio bastante útil, pero no algo de lo que puedas profundizar más. A lo mejor puedes divagar, puedes decir que la vio todo el mundo, puedes tener merchandising, pero yo no sé si también valdría la pena ver la misión del cine como un documento en otro lenguaje diferente a la literatura, pero del cual también aprendes, del cual también hay un sentido crítico, ¿no? Pero yo creo que siempre algo te queda. O sea, yo creo que la discusión esa de si es para aprender o para entretenerte, yo creo que al final la razón por la cual la gente ve películas es buscando algo para distenderse. Pero luego hay un factor que es que la película te puede dejar más o menos, te puede conmover, ¿cuáles son las emociones que te activa? Y lo mismo pasa con los libros o con una pintura, con el arte, ¿no? O sea, es decir, tú cuando vas a ver un cuadro no vas a ver qué voy a aprender en este cuadro, no, tú vas a ver el cuadro porque te interesa, quieres disfrutar el arte per se, y luego de repente el cuadro te genera algo que va más allá de simplemente ver una cosa bonita. Es lo mismo, yo creo que pasa lo mismo con a ver, a veces es simplemente un rayón, porque si tú pintas un rayón no es arte, pero de repente en determinado contexto puede generarte algo diferente, qué sé yo. Pues ojalá que la gente que nos ha escuchado no nos sobrevalore, que tome también tome su criterio, vea por qué aquí Dos Vagos estamos tratando de proponer que nos algo, digan lo que piensan, que nos digan lo claro. Realmente, a ver, no, a mí me encanta, o sea, y de hecho creo que deberíamos agradecer a toda la gente que en el último video de los libros sobrevalorados se tomó el tiempo de comentar y discutir un poco con nosotros, toda la gente que nos dijo que en algunos casos estaban de acuerdo, en otros no, pues genial, y de hecho nos comprometemos a responderles a todos, que toda la gente que nos digan lo que piensen, aunque no estemos de acuerdo, les vamos a responder, y la verdad que le agradecemos mucho los comentarios, así que, y bueno, y como siempre encantado de discutir contigo y pelotear estas ideas sobre cine y novelas, y que de hecho antes de que termine el año les tenemos una sorpresita. Claro, y que nos sigan en las redes, nos compartan, hace que nosotros tengamos también el ímpetu para seguir hablando, divagando y ofreciéndoles el criterio de Dos Vagos divagando. Gracias, Carlos, te mando un abrazo fuerte, que se compongan las cosas en España. Me refiero al clima, por supuesto. Claro. Y en México no creas que están tan bien, tan mal. Aquí estamos parejitos, todo el año está de la chingada. Entonces, un abrazo fuerte y que sigamos divagando por acá, hermano. Vale, cuídate mucho y nos hablamos pronto. Mucha suerte. Abrazo. Suerte, hasta pronto. Bye. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the